un poco con la definición de salud mental en este caso, ¿sí? La salud mental es el estado de bienestar en el que la persona puede realizar las capacidades que son óptimas para hacer frente al estrés de la vida cotidiana, ¿no? Que se nos presenta todos los días, trabajar de forma productiva, contribuir en su comunidad, ¿sí? Y la salud mental, como decía hoy, va bastante asociado al entorno sociocultural, ¿no? En un estado, digamos, de equilibrio, de adaptación de la persona en términos de cómo interactúa con ese medio, ¿sí? Y por eso la salud mental es un estado de bienestar emocional y psicológico en el cual la persona puede realizar y hacer uso de todas sus habilidades emocionales, ¿sí? Obviamente que si una persona colapsa, ¿sí? Todos colapsamos en algún momento, es decir, ¿no? En el transcurso de nuestras vidas cotidianas llega un momento que te sentís colapsado por diferentes situaciones, ¿no? Que ahí, siempre digo, es como el momento de hacer un parate y de repensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, no nosotros, pero decir, para con nosotros, ¿no? En qué nos estamos exponiendo. Y también cuando aparecen situaciones psicosomáticas, ¿no? Es decir, cuando aparecen molestias, qué sé yo, y nosotros atribuimos todo esto a, ay Dios, comí algo, me cayó mal, ¿no? Me duele la cabeza, me voy a tomar un tafirol, todas estas situaciones, y muchas veces todo ese estrés generado repercute en nuestro cuerpo, ¿no? A mí ahora tengo, hace como un par de días que empezó toda esta problemática, mareos, 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 y cuando me toqué acá tenía una pelota inflada con cuellito ortopédico estaba. Digo, bueno, porque indudablemente las cosas que me afectan, ¿no? Como a todos, se traspasa a nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo da cuenta. Bueno, la salud mental entonces es aquello que cualifica el estado de la vida mental, ¿no? De una persona, dependiendo de cómo esa persona sea funcional a nivel individual, ¿sí? Que pueda realizar todas sus capacidades, que pueda realizar su trabajo en óptimas condiciones, ¿no? Y que obviamente hace referencia a la salud mental a las vivencias psicológicas, emocionales, que explican las experiencias subjetivas de las personas, ¿sí? ¿Cómo se preserva la salud mental? No es algo que uno tiene, sino algo que uno hace o construye. Esto que decía recién, ¿no? Obviamente tenemos factores de riesgo en salud mental, y creo que los que están más fuertes tienen que ver con el sobreestrés, la sobrecarga, las sobreexigencias, ¿no? El siempre pensar en complacer al otro en lo que me está pidiendo, o pensar también si va a ser pertinente lo que yo estoy haciendo frente a los ojos del otro, ¿no? Entonces, en este sentido, muchas veces, y un poco veo como una sociedad de la inmediatez, ¿no? Todo tiene que ser resuelto ya. También es una sociedad de la incertidumbre frente, bueno, a la conocida situación política y económica que atravesamos y que indudablemente nos afecta a todas las personas, a las violencias que vemos todo el tiempo, un montón de situaciones que nos exceden, ¿no? Y por supuesto toda esa información, podemos decir, conllevan malestares, ¿no? A nivel individual. Por eso hablamos de que estos son factores de riesgo. Tener vínculos que no son sanos, ¿no? Tener siempre discusiones, no llegar a ningún acuerdo, ¿sí? Que es lo más difícil. Y también hay factores que disminuyen el riesgo. Y siempre cuando lo digo me río, pero no lo saqué de ningún libro, sino de la experiencia. Es que todavía me cuesta, o sea, me cuesta como mucho ponerlo en práctica. Que es el saber decir que no, ¿no? Frente a cosas que no nos competen, sobre esa exigencia, es decir, yo hasta acá llegué, puedo hacer esto, lo que me estás pidiendo, todo no puedo, puedo esto, ¿no? Como, bueno, también marcando un límite, ¿no? Porque siempre decimos, ay, no, porque el tener miedo, ¿no? El tener miedo de no cumplir con algo, de que un jefe te está pidiendo algo y no puedes cumplir con eso en ese momento, porque las personas la atraviesan otras situaciones, no solamente una situación laboral, ¿no?
no siempre va a estar al 100 para poder dar mucho más de lo que debería de dar, ¿no? Entonces siempre digo, el saber decir que no me parece como que es súper fundamental. Después, también otros factores que disminuyen el riesgo es poder dedicarse un tiempo para uno mismo, poder descansar bien, bueno, comer bien, hacer actividad física, poder tener momentos de ocio, de disfrute, ¿no? Que no sea todo tan rutinario como suele ser la vida de los adultos, sino también poder hacer cosas que puedan propiciar a la salud mental, ¿no? Bueno, estos criterios de normalidad y anormalidad es los que veníamos un poco hablando, ¿no? De que los criterios de normalidad y anormalidad en realidad son definidos por la sociedad, ¿sí? Básicamente dice eso, ustedes después lo leen. Esto también un poco lo hablamos. Bueno, las enfermedades mentales siempre lo que afectan es al funcionamiento social. ¿Por qué afectan el funcionamiento social? Más allá, digamos, ¿no? De las cuestiones sintomáticas que tiene una persona, de la sintomatología que tiene una persona referida a su trastorno mental, también hay un deterioro del funcionamiento social respecto a los otros. Esto pasa en los trastornos mentales y pasa en discapacidad, ¿no? Frente a las barreras que propicia la misma sociedad, ¿no? Que generan todo el tiempo la exclusión de esa persona, le va poniendo a esa persona justamente más barreras para poder sociabilizar con los otros, ¿no? Porque, digamos, no hay justamente acciones inclusivas por parte de la sociedad, ¿sí? Sí, y también se estigmatiza, claro, a las personas, para decir, ¿qué te voy a dar si...? ¿Qué le dicen a las personas que tienen un trastorno mental? Que era algo que se decía hace mucho tiempo, que se encerraba a las personas, pero que sin embargo hoy sigue prevaleciendo, ¿no? ¡Ah, qué loco!, ¿no? Y si yo me pongo a cantar en el medio de la calle, voy caminando y voy cantando, a veces lo hago. Canto muy mal, así que a veces canto para adentro también. El otro día me pasó esto, y voy con los auriculares puestos y canto pero para adentro. Y cuando miro adelante, me estaba mirando el chofer del colectivo que venía por el espejo, habrá pensado, está loca, ¿no? Porque piensan eso la gente, ¿no? No aceptan de que uno puede demostrar, no sé, estar contento, alegre, no sé, eran las 7 de la mañana y yo estaba ahí, que va caminando por la calle. Eso es una conducta que la sociedad no espera que se dé, ¿no? Porque si ve a alguien hablando o cantando, va a decir, o está drogado, o está loco, o está borracho, ¿no? La sociedad estigmatiza y crucifica todo el tiempo, ¿sí? A las personas en situación de consumo le dicen lo mismo, ¿no? Que drogadicto, y la adicción en realidad es un trastorno mental base, ¿no? Que se traduce después en una conducta adictiva, ¿no? Es como la manera que tiene de demostrar o de exteriorizar lo que está pasando por su psiquis, ¿no? Bueno, ay, no puedo bajar, pero escucha. Bueno, en enfermedad tenemos tipo de concepto, la intrínseca, que es generada por un desequilibrio interno de la persona, ¿sí? La extrínseca, que es generada por fuera de la persona y la persona lo incorpora, y la mixta, que la persona presenta una predisposición que lo sensibiliza a ciertos agentes externos, ¿sí? Muchas veces en la intrínseca, bueno, hablamos de más enfermedades de tipo biológicas, ¿no? Que se transitan por el cuerpo. La extrínseca puede ser, por ejemplo, que por un contaminante ambiental la persona, ¿no?, sufre una enfermedad, y la mixta puede ser, no sé, en los trastornos del neurodesarrollo lo que sucede es que todavía no hay una causa única de qué ocasiona los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que ocasiona estas deficiencias a nivel neurológico, ¿no? Pero tenemos a un niño en pleno desarrollo, el cerebro también sigue creciendo a gran velocidad fuera del útero materno, ¿no? Por eso dicen que son como una esponjita, porque tienen gran plasticidad neuronal y absorben todos los aprendizajes muy rápidos, y de hecho los aprendizajes más importantes de la vida se dan durante la primera infancia, ¿no?
Y así como el cerebro está susceptible a adquirir esos aprendizajes, a la vez los predispone a que factores externos intercedan en el desarrollo de ese cerebro, generando entonces también estas deficiencias, ¿no? Factores externos muchas veces, digo, de privación afectiva, ambiente hostil, violento, ¿sí? Todo eso no es propenso para el desarrollo de un niño, ¿sí? Bueno, eso lo paso para que después lo leamos. Espera, que quiero llegar a otra cosa antes que se me acabe el tiempo. Bueno, acá tenemos algunas enfermedades mentales, ¿sí? Que son los trastornos, ¿sí? Siempre denominados como trastorno D, trastorno D, trastorno D, que se incluyen todos en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico psiquiátrico que se utiliza para los profesionales para diagnosticar. Y siempre digo, hoy hablábamos de estos malestares generados, ¿no? De lo que vivimos cotidianamente. Y muchas veces las personas sufren, y sufrimos, yo también me incluyo, mucha ansiedad. La ansiedad es un factor normal de las personas, ¿sí? Ahora, la ansiedad en niveles elevados, ¿sí? Es una anticipación de amenaza en donde la persona puede realizar alguna acción para compensar ese nivel de ansiedad o manifestarse psicosomáticamente, ¿no? Y aparecen sudoraciones, palpitaciones, falta de aire, palidez, temblores, o realizar acciones que pueden ser acciones rutinarias, no sé, tener la necesidad de verificar que las ventanas estén cerradas, ¿no? Esa es en realidad una característica obsesiva compulsiva, ¿no? De verificación. Se denomina así dentro de los trastornos de ansiedad. Ahora, eso puede ser algo que la persona haga, ¿sí? Y que está todo bien, es decir, después la persona sigue con su rutina, sigue con sus cosas, no interfiere en nada. Ahora, cuando esa misma acción interfiere significativamente en la vida de la persona, ¿no? Interfiere en el campo laboral, en el campo del aprendizaje, en el campo de sus vínculos, ¿no? Ahí estamos hablando de un trastorno, ¿no? Si la persona verifica las ventanas, qué sé yo, y se va a dormir o se va al trabajo y sigue su rutina como si nada, es un rasgo, decimos nosotros, ¿no? Pero cuando la persona verifica la ventana, se va, tiene que volver a verificar porque queda pensando, porque ahí es donde se transita la ansiedad, ¿no? Primero obstruye el nivel de pensamiento, ¿sí? Como un martillo que golpea la cabeza y no te deja en paz. Si la persona se va y sigue pensando, a ver si cerró la ventana o no cerró la ventana, tiene que volver, ¿sí? Ahí hablamos de un deterioro significativo y ahí se convierte en un trastorno, esto que aparecía como un rasgo, ¿no? O como una actividad que se realizaba a veces, ¿sí? Cuando interfiere significativamente en la vida de la persona. Los trastornos mentales no hay una sola causa, hay varios, pueden ser genéticas, ¿no? Su historia familiar, la experiencia de vida, el estrés, bueno, factores biológicos de desequilibrios químicos en el cerebro, ¿sí? Que ahí hablamos de neurodivergencias, porque todos los cerebros son diferentes, más allá de que es un órgano, tenemos todos tenemos ciertas funciones, ¿no? Las mismas, pero no se desenvuelven las funciones de igual manera en todos los cerebros, ¿no? Por eso hablamos del cerebro neurotípico y del cerebro neurodivergente, que es la nominación que se utiliza cuando una persona tiene trastornos del neurodesarrollo, como autismo, TDAH, ¿sí? Porque incumbe a ciertas áreas cerebrales. Puede ser el consumo de alcohol o de drogas, tener una enfermedad, como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Y al no tener las herramientas psíquicas para poder hacerle frente a esta enfermedad, termina también, como digo siempre, ocasionando incumbencias en el área psíquica, ¿sí? Los tratamientos siempre van a ser, bueno, siempre un trabajo en equipo, ¿sí? Muchas veces los trastornos mentales solicitan el acompañante terapéutico, hay un psicólogo, una psicóloga, ¿sí? Y después, esto es lo fundamental, ¿no? Un psiquiatra, neurólogo, y después, según lo que la persona necesite,
si está en edad escolar, puede necesitar el apoyo de una psicopedagoga, un psicopedagogo. Puede realizar terapias alternativas también, que están buenas, hay muchas que están muy buenas y que son de gran ayuda, ¿no? Porque se orientan hacia lo terapéutico, pero basándose en alguna actividad que le guste a esa persona. Entonces, me parece que son buenas estrategias. Bueno, tenemos la Ley Nacional de Salud Mental, que es la 26.657, que establece en su artículo 1 que la ley va a tener por objeto asegurar el derecho a la detección de la salud mental de todas las personas y el goce de los derechos humanos, ¿no? En aquellas que tienen un trastorno mental que se encuentra en el territorio nacional, bueno, con jerarquía institucional, ¿Qué es lo importante de este primer artículo? ¿Sí? Que la ley garantiza, como dice acá, o debe de garantizar, podríamos decir, debe de garantizar el derecho, ¿sí?, a la protección de la salud mental de todas las personas en pleno goce de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que este primer artículo está consensuado, ¿no? O trae muy así a colación, ¿sí?, o basado en una perspectiva de derechos humanos. Hay un montón de convenciones y demás recientes, ¿no?, que tienen esta concepción de basarse en los derechos humanos. ¿Por qué? Porque solamente realizando leyes no basta, ¿no? Porque hablamos en discapacidad también, ¿no?, de la ley y vemos que hace agua, porque según esa ley, cuando una persona tiene un certificado único de discapacidad, esa persona tiene acceso a que sus medicamentos sean cubiertos al 100%, ¿no?, que tenga todas las prestaciones que debe de tener de apoyo, ¿sí? Y sin embargo esto no es así. En el sistema público, de hecho, no encontrás profesionales, ¿no? Es una lucha para siempre, o sea, una lucha constante. Por parte de las prestaciones privadas pasa lo mismo, porque estás pagando, pero de todas maneras encontrás la falta de profesionales, que la obra social te da 1000 vueltas para la aprobación de cualquier cosa, ¿no? Digo, y por eso pensemos que en realidad el derecho al acceso a la salud es un derecho humano fundamental, ¿no? Y las personas con discapacidad, las personas que sufren de un trastorno mental, tienen ese mismo goce de derechos, ¿no? Porque son también seres humanos y deben tener acceso también a la salud, aún percibiendo digamos, su estado inherente de fragilidad y de vulnerabilidad que hay por parte del contexto social del cual son parte, ¿no? Después la ley, en el capítulo 3, menciona que reconoce la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, y que la preservación y mejoramiento implica la dinámica de una construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Vuelvo a recalcar sobre los derechos inherentes a las personas y también reconoce, ¿no?, como un proceso multidimensional a la salud mental, ¿no?, que cualquier cosa, es decir, todas estas incumbencias afecta a la salud mental, ¿sí? Bueno, esta clase no es de acá. Bueno, y esto es de la T. Ahí está. En la otra clase no es de acá. Tenía mezclado dos clases en una. Espera.